Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Me da gusto compartir con amigos, colegas que aman las plantas. Y estoy enamorado de las plantas acuáticas, pero en este momento me voy a concentrar en lo contrario, en el extremo, porque también alguien nos enseñó a amar los matorrales tamaulipecos. Y bueno, pues ahí estoy poniendo una imagen de una puesta de sol ahí en la zona árida, en la zona del altiplano tamaulipeco. Como mucha gente pudiera pensar, a lo mejor no hay tantas zonas áridas en Tamaulipas y otros por el contrario, a lo mejor no hay tantas zonas tropicales, pero hoy vamos a conocer un poquito más de los matorrales en esta región del país. Bueno, pues inicio con esta imagen general de Arturo, los perdón, matorrales. un comentario. Ya Sí, está. No, es que había un aviso que estaba abierto y ya se cerró. Adelante. ya. Ok, Perdón, el otro también, Arturo, el que dice ahí ocultar o dejar de compartir, en ocultar, porfa. le pico donde dice ocultar. Ok. Exacto, gracias. Muy bien, pues con esta imagen de la distribución de las zonas áridas y semiáridas de México, donde se representa cómo se encuentran los matorrales zoológicos en el país, se ve que aunque no es más de la mitad, como mucha gente en otros países me han platicado y me dicen, entonces el 80% de México son zonas áridas. Le digo, no, realmente son lo menos, pero lo que existe de zonas áridas en México es sumamente importante, especialmente en la parte norte. Yo estoy viviendo en uno de los estados del norte, y pues aquí podemos ver en este color rojizo como el desierto sonorense, el desierto chihuahuense, que son como que los principales desiertos mexicanos, y hacia la península de Baja California y hacia Nuevo León, Tamaulipas, pues vemos ahí también estas zonas que están englobadas dentro de los matorrales xerófilos de México. 577.747 kilómetros cuadrados hacen aproximadamente un 30%, según los datos de la Conavio, 29.7 o algo así. De esa manera nosotros vemos que es importante lo que existe. Quizá la riqueza biológica que tengan los matorrales xerófilos sea menor a la de las selvas, a la de las zonas tropicales, pero la riqueza y el endemismo que tienen las zonas áridas de México realmente es impresionante. Y bueno, como muestra algunas de las imágenes de lo que podemos encontrar aquí en el país, desde estas dunas de yeso en Cuatro Ciénegas, estos cactáceas columnares que están en desierto sonorense, o bueno, pues en la Sierra Madre Oriental, que también podemos encontrar un poco de todo. Tenemos una gran variedad, una gran diversificación de los ecosistemas que se consideran como los matorrales xerófilos. Esta imagen, que pareciera que no hay tanto, pero la diversidad de plantas y animales, al momento de conocerla, llama mucho la atención. Me gusta mucho como el hecho de que Tamaulipas, geográficamente somos privilegiados en realidad, porque tenemos la zona costera plana, pero también tenemos la parte del altiplano. Entonces la zona serrana, la parte de la Huasteca, tenemos un mosaico, y realmente los matorrales también son un mosaico dentro de sí mismos. Son tan diferentes entre sí que realmente vale la pena conocerlos, vale la pena estudiarlos. La imagen anterior no se parece mucho a la que sigue, y es ahí casi al lado, ¿no? Como un acercamiento. Entonces vemos cómo estos lechuguillales con estos matorrales ahí rosetófilos están conformando el paisaje, y muchas de las ocasiones las comunidades arbóreas no existen o están representadas por estas yucas, que son arborescentes en realidad, son monocotiledóneas, pero es interesante cómo se han adaptado y han ocupado este nicho dentro de los matorrales xerófilos, no solamente de Tamaulipas, sino de muchas regiones de México y del mundo. Pero bueno, una cosa importante para poder hacer esta comparación, de que podemos tener como, aquí está una lista de 14 diferentes comunidades vegetales que
que se pueden englobar en algún momento dado como matorrales xerófilos de México. El doctor Rendowski, que nos dio esta maravillosa información de la vegetación de México, pues él utiliza el concepto de matorral xerófilo, pero si vemos otras clasificaciones, la misma Conavio, el mismo INEGI, Miranda Hernández X, encontramos que los nombres son muy diferentes y muy variables, y más si nos enfocamos a una región en particular, como Tamaulipas o como cualquier otro estado. Pero interesante es de que los porcentajes de la extensión que cubren estos tipos de matorrales en realidad son bajos. O sea, no vemos que uno de ellos destaque en una proporción del 50%, en realidad son los porcentajes de superficie, son pequeños, pero realmente son importantes. Entonces, vemos el matorral desértico micrófilo, famoso que está en las zonas del desierto chihuahuense, como la gobernadora, como dominante, con estas hojas pequeñitas y que están adaptadas a estas zonas para no perder la humedad, la poca humedad que pueden tener. Hojas pequeñas, sin embargo, lo suficiente para poder llevar a cabo el fenómeno de la fotosíntesis. Y por otro lado, podemos tener ahí también en una extensión importante el matorral desértico rosetófilo. Estas plantas que me han maravillado mucho, cómo la serie de Fibonacci se ve excelente para poner un ejemplo con las cactáceas, con estas rosetas. Hace poco la Ciudad Botánica de México presentó algo sobre las rosetas ahí con Luis Hernández y me gustó mucho esta presentación. Y bueno, pues hay tantas especies que tienen estas formas. El matorral sarcocaule de tallos gruesos, crasos, que son característicos. Parte de la vegetación halófila que se puede encontrar en zonas a veces no tan húmedas, con esta cantidad de sales que puede estar en las cuencas endorreicas. El que va a ser mucho del tema de la plática, el matorral espinoso tamaulipeco, es cuasi endémico, ¿verdad? De acá de nosotros, aunque lo compartimos con los tejanos. Los mezquitales, que realmente a veces forman comunidades casi monoespecíficas, pero bueno, en realidad serían poblaciones en este caso, si fuera solamente una especie de mezquite, pero nosotros tenemos varios mezquites, varias especies de mezquites en el país y en el estado. Ya cercanos a las pies de las montañas, a los matorrales submontanos, matorral sarcocrasicaule, que se parece al que está más arriba, y la vegetación de los desiertos arenosos que podemos encontrar en varios lugares del norte del país, matorral crasicaule. Algunos de estos son como de vegetación secundaria, matorral subtropical, matorral sarcocrasicaule de neblina, matorral rosetófilo costero como el que tenemos acá en Baja California, y esta vegetación gipsófila que está en terrenos con grandes cantidades de yeso. Entonces aquí están las extensiones en kilómetros cuadrados, los porcentajes de superficie, y algunos de ellos pues tienen un porcentaje realmente muy pequeño, pero pues no menos importantes. Y luego yo cuando platico con colegas les digo, no creas tanto lo que está escrito porque los conceptos varían de persona a persona, los criterios son tan distintos que pudiera déjenme quitar aquí el sonido que está haciendo ruido. Y resulta que les digo, pues depende de cómo le estemos llamando algo, y es a veces difícil delimitar los tipos de vegetación. Y entonces, bueno, no es tan sencillo en ocasiones diferenciar una comunidad de un tipo de matorral con otro. Aquí tengo la imagen del mapa que tengo ahí en la oficina. Me gusta porque es en relieve y podemos estar viendo así con detalle cómo está la superficie del terreno. Y bueno, les decía, Tamaulipas tiene una posición para mí envidiable. No solamente somos frontera y tenemos costa, sino que tenemos parte de la Sierra Madre Oriental, con el macizo principal al lado suroeste, pero estos dos discontinuidades de la Sierra de Tamaulipas y la Sierra de San Carlos, y que en
en las orillas de estas zonas serranas, pues están también los matorrales. Ahí estamos viendo esta imagen en la parte superior derecha, donde pues al pie de las montañas vamos a encontrar en los municipios de Miquihuana, Palmillas, Bustamante, Caumave, este tipo de comunidades. Y pues les digo, pueden ser tan diferentes estando a unos metros o unas distancias cortas. Y bueno, estos recetófilos que se ven ahí con Fouquieria splendens, que una vez me dijo una persona, bueno, ¿y eso qué tipo de plantas son? Parecen alambres, parecen como plásticos rígidos y no tienen hojas. Le digo, no, sí tienen, nada más que las pierden en alguna época del año. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de la cuera tamaulipeca. Van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver hablar de la cultura y estar hablando de los matorrales? Pues tiene que ver bastante. Fíjense ustedes que parte de la historia cultural del estado de Tamaulipas dice que, pues, la gente de campo, los campesinos, tenían que trabajar en el campo con sus pantalones y con un tipo de ropa que les ayudara a protegerse de las espinas. Y bueno, lo que hacían ellos es pues ponerse ropas de cuero, ropas que tuvieran una protección adecuada para ellos. Y el general Carrera, que fue un personaje importante para Tamaulipas, un revolucionario en realidad, era un profesor, encargó a unas personas de Tula que confeccionaban ropa de cuero, de gamuza, de venado o de becerro, de vaca. Entonces dijo, hazme una chamarrita y unos pantalones porque ando acá escondiéndome en la sierra. Entonces le hizo lo que fue la primera cuera tamaulipeca, para poder protegerse de las espinas como lo hacía la gente de campo. Y con el paso de los años se le fueron agregando las grecas estas que representan las flores, pues como la nacahuita de flores blancas o otras flores características de esta zona del estado, y que adornó esta vestimenta que ahora es el símbolo de Tamaulipas en cuestiones de trajes típicos. Entonces aquí tengo la silueta del estado de Tamaulipas con algunas de las plantas características como la lechuguilla que vemos ahí, algunas cactáceas, equinocactus, ferocactus, los mezquites, del mezquite del norte que tenemos aquí, las pitas, estas plantas que dan chochas, la nacahuita, y las traté de poner más o menos en las zonas donde se encuentran. Entonces tenemos como dos grandes regiones en la parte del altiplano, que es mucho más árido para los matorrales, y la parte de la planicie costera del norte o del noreste, que está aquí compartiendo con Texas. Y bueno, pues me voy a concentrar en mucho en el matorral espinoso tamaulipeco, aunque vemos que hay muchísimos tipos de matorrales, pero bueno, esto que nos da mucho orgullo a los tamaulipecos y que compartimos con Nuevo León, un poquito de Coahuila y los vecinos americanos de Texas, ha llamado mucho la atención, mucho la atención, no solamente por el hecho de que tenemos un tipo de vegetación que se distribuye exclusivamente, es endémico de esta zona, de la provincia biótica tamaulipeca, sino porque ha estado una amenaza por el lado de los americanos. Está casi devastado el matorral espinoso tamaulipeco. Gran parte del norte de México también ha estado ya con problemas. Aquí estoy poniendo del lado derecho una imagen donde se ven unos cuadros, se puede observar en color verde cómo está fragmentado el matorral espinoso tamaulipeco. Ya lo que se ve blanco son zonas agrícolas, son zonas pecuarias o otros tipos de vegetación. Pero estos cuadritos chiquitos que podemos ver ahí son las rondas, son los planes para poder hacer la extracción de hidrocarburos de estas zonas. Y coincide con la cuenca gasífera que se le conoce como Cuenca de Burgos. Entonces ese es un problema, y en los últimos años nos hemos estado preocupando tanto los mexicanos como los americanos y que dijimos, vamos a hacer algo para rescatar el conocimiento de los matorrales, en este caso
matorral espinoso tamaulipeco. Y bueno, pues de alguna manera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos rescatar? ¿Cómo podemos mantener esta comunidad vegetal? Entonces, y esta es una imagen típica del matorral espinoso tamaulipeco. Estas plantas arbóreas o arbustivas de mezquite, que tenemos varias especies. Está el mezquite del norte, Prosopis glandulosa, y aquí tenemos a las pitas, Yucca treculeana, tenemos el cenizo, Lecophyllum frutescens, o varias opuntias, pero la más común es Opuntia engelmani, y el nopal cuijo, y pues es lo que conforma, ¿verdad?, junto con otras especies ahí, inermes y espinosas, el característico matorral tamaulipeco que todos conocemos. Y bueno, recientemente nosotros, el año pasado, sometimos una propuesta de investigación junto con el doctor Andrew McDonough. Entonces se necesita un responsable en Estados Unidos y otro en México, y ya somos amigos de muchos años, y dijimos, pues vamos a trabajar, ¿no?, en algo que sea de interés. Pues el matorral espinoso tamaulipeco, ¿cómo ves? Hacemos un trabajo sobre la provincia biótica tamaulipeca, que es una región biogeográfica única, y bueno, pues ahí en la imagen me están haciendo una entrevista precisamente para el proyecto. Recibimos fondos de CONACYT, a través de los tejanos, también ellos ponen una parte, y pues empezamos a trabajar con estos matorrales de Tamaulipas particularmente. Y bueno, durante el tiempo que he estado yo aquí también encargado del herbario, me ha gustado conocer toda la flora del estado. Y tengo un muy buen amigo aquí en Nuevo León. Bueno, tengo un grupo de amigos en la Facultad de Ciencias Forestales, especialmente el doctor Eduardo Alanis Rodríguez, que me ha estado invitando. Me dice, oye, pues vamos a trabajar con los matorrales. Tú que conoces los de Tamaulipas y yo un poco los de Nuevo León. Y invitamos a alguien de los de Coahuila para trabajar también con eso. Y pues he estado trabajando en varias publicaciones con ellos. Unas yo particularmente las hice, como este libro del bosque urbano, que es como relicto de los mezquitales y matorrales que existen aquí en los alrededores de Ciudad Victoria, y es como una guía de campo que ha sido muy útil para la gente de aquí. Y luego hicimos este libro el año pasado, Plantas características del matorral espinoso tamaulipeco, junto con otros colegas de ahí de Nuevo León. Y pues ha sido un gusto poder dar a conocer, y nos dimos cuenta que pues que la riqueza de las plantas del matorral espinoso tamaulipeco es más grande de lo que pensábamos. Me decía un señor, pues ¿qué tantas especies puede haber? 10, 20 especies. Y tuve una estudiante que hizo un poco de matorral espinoso tamaulipeco en tesis de maestría, y pues ahí en sus primeros muestreos ya llevaba 120 especies diferentes. Marta Gabriela Aguilar Flores. Entonces, es interesante. Y bueno, aquí voy a presentarles un poco de algunos ejemplos de la estructura y composición florística que tiene la vegetación, pues, de los matorrales xerófilos de aquí del estado de Tamaulipas. No siempre están muy bien definidas los diferentes tipos de matorrales. Entonces aquí en un muestreo que hicimos, pues es como una mezcla entre un mezquital y un matorral espinoso tamaulipeco. Entonces nosotros normalmente hacemos varios tipos de muestreos. En el caso de vegetación leñosa, que ya son los matorrales, pues uso parcelas, este método de los cuadrantes. Y bueno, buscamos las áreas de preferencia menos perturbadas, aunque depende del objetivo del trabajo. Hacemos estos muestreos y pues obtenemos los parámetros estructurales de las especies que conforman pues los diferentes estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo, si es que los hay los tres, y si no, pues el que estén. A veces solamente está el herbáceo, porque es vegetación secundaria, o está el arbustivo, o los dos. Pero en este caso podemos ver que hay los tres estratos, que son
arbóreo, arbustivo y herbáceo. Y bueno, la especie dominante en este caso es Prosopis glandulosa, el mezquite del norte, o el mezquite dulce, como dicen los americanos. Tenemos de acompañante a la nacahuita Cordia buissieri, la tenaza Javardia pallens, la gavia Acacia rigidula. Y bueno, pues el estrato arbóreo no fue muy denso, ¿verdad? Pues no había tantos individuos, comparado con el arbustivo y el herbáceo. Y pues vemos aquí los valores de la densidad, de la frecuencia y la cobertura, tanto absolutos como relativos. Y finalmente los valores de importancia que nos señalan, pues cuáles son las especies dominantes. Y en el estrato arbustivo, pues repiten algunas de ellas, como Acacia rigidula. Aquí en este caso el cenizo Leucophyllum frutensis suele ser una de las plantas dominantes. Cordia buissieri, Acacia schaffneri, Yucca filífera, Forestiera angustifolia, el panalero. Castela erecta, que es chaparro amargoso, le dicen. La gente lo usa mucho para dolor de panza, pero sabe fuerte el té o la infusión. Opuntia yelmani, un nopal. Y bueno, pues entonces estamos viendo que es un poco más rico en especies, el estrato arbustivo. Y en este caso estamos viendo aquí que el estrato herbáceo pues también tiene mucho más también diversidad. No todas son herbáceas, sino algunas son subarbustos. Incluso algunas cactáceas pueden aparecer. Croton cartesianus, forbiaceae, que es muy común. La damiana o la hierba del venado, turnera difusa, a la cual se le acusa de que es una especie que sirve para la potencia sexual, y la pobre ya la están diezmando porque la gente la está vendiendo para ese motivo. Algunos pastos como Arístida, Acacia rigidula nuevamente, Opuntia leptocaulis, el tasajillo, que no se lo quieren encontrar cuando andan allá porque las espinas son difíciles de sacar, más bien la cubierta que tiene la espina. Roelia nodiflora, Miximalba Filipe, Sacurtia runcinata, algunas compuestas aquí, Tiquilia caneses, Boragináceas, como Tiquilia heliotropium y Tridians tejanus. Bueno, entonces aquí estamos viendo cuáles son los valores en este caso de las especies. Entonces, para que veamos cómo está la estructura de la composición florística, y no siempre es pobre, ¿verdad? Puede haber casos diferentes. Aquí, por ejemplo, este es de un matorral submontano. Y es un matorral submontano que incluso tenía algunos elementos ahí un poco tropicales que se me hizo raro encontrarlos, pero bueno, ahí encontré un filostilo que se me hizo muy, muy extraño. Es común pues encontrar otras especies ahí en estas zonas de ladera, pero pues los matorrales submontanos también suelen ser más diversos, son más altos, usualmente a veces están en zonas un poco más protegidas o húmedas, y bueno, ya se van combinando a veces con otros tipos de vegetación como los encinares o las selvas que pueden estar aledañas. Y fíjense que una cosa interesante que hemos visto, que la composición florística de un matorral submontano y un matorral espinoso tamaulipeco es casi igual. En un análisis de similitud podemos encontrar mucho parecido, pero estructuralmente son diferentes, son más altos, y a veces la riqueza también cambia. Bueno, pues aquí están ejemplos, no voy a ver así con detalle todo, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos viendo ahí algunos datos también interesantes. Ahí está la imagen de este matorral submontano, de ese sitio en particular. Y este es un matorral subinerme, que es más chiquito, ya nomás era arbustos y hierbas, con Leucophyllum frutensis como dominante, Neopregenita agrifolia, Acacia rigidula, Arwisia humboldtiana. Bueno, a veces cuando se elimina la vegetación original, salen a veces cenizales y se llena de Leucophyllum frutensis. Él soporta el disturbio bastante bien. Bueno, algunos ejemplos de las plantas características de estos matorrales, no solamente el espinoso tamaulipeco, de los matorrales en general de aquí del estado, pues característicamente las cactáceas, ¿verdad? Aquí tenemos una biznaga burra, estos ejemplares que deben tener cientos de años, y que lamentablemente, bueno, las usan a veces para hacer dulce el acitrón, y ya casi las están diezmando. Las cactáceas son tan variables
Esta que parece un maguey, ¿verdad? Que es un Ariocarpus, trigón me parece. Bueno, estas biznagas, o columnares que también pueden encontrarse ahí. No nada más las cactáceas como esta que tenemos aquí, que es la biznaga roja, Pilosocereus, Ferocactus pilosus, sino los mezquites, las leguminosas son muy, muy comunes. En los análisis florísticos vemos que preponderantemente la familia de las leguminosas es dominante en número de especies. Y bueno, también podemos tener especies raras, ¿verdad? A veces hay unos otoles que se están encontrando acá en Tamaulipas que no son comunes. Algunos están en la norma oficial mexicana, bajo estatus de protección. Esta mamilaria o Amorexia wright que podemos encontrar. Y bueno, hay un contingente importante de plantas que son de uso tradicional para las comunidades locales. El granjeno, Celtis pálida, me salvó la vida un día que me perdí en el monte, no sabía. Luego esas cosas que uno se pone a tomar fotos y ahí anda tomando fotos y de repente ya no sabe dónde anda. Y estuve esperando a ver si me encontraban y me refugié abajo de un granjeno y traía un hambre y me sacié el hambre con los frutos carnosos de Celtis pálida. Que tenemos otras especies de Celtis más tropicales, pero en este caso Celtis pálida, están los matorrales, es muy, muy común, a veces pierde totalmente las hojas, pero los frutos son muy buenos, se los recomiendo si no los han probado. Otras plantas comestibles de los matorrales, pues es el ébano, que es un árbol muy, muy común. Son árboles grandes, de madera muy dura, crecimiento lento. Se utilizan para hacer construcciones rurales, muy bueno como horcones. Pero las semillas aquí, tradicionalmente en Tamaulipas y Nuevo León, se han utilizado como sustituto de café. Las secan y las muelen y las usan como café, o si no, se las comen cocidas o tostadas como si fueran piñones y son las llamadas mahuacates. Y luego les ponen dulce y hacen unas pastas. Entonces, las flores son muy visitadas por las abejas. Interesante todo eso. Ya en la parte árida, los sotoles que le dicen baracuete, lo utilizan, Dacilirium, los utilizan para hacer artesanías con la base de las hojas, o ya en los últimos años veo que ponen un pino ahí de puras porciones de Dacilirium. No es el que tiene espinas, sino es que es el sotol liso. No sé si es el Quadrangulatum miquihuanensis. Y bueno, pues está aquí en Miquihuana, ¿no? Entonces la gente hoy se toma fotos ahí porque pues hacen uso de este recurso. Y bueno, y tenemos característicamente especies emblemáticas como el mezquite tamaulipeco, Prosopis tamaulipana, que no lo van a encontrar en otra región más que aquí en Tamaulipas y sus alrededores. Ni siquiera yo creo que llega ya más al norte en Texas. Un poquito con Nuevo León, tal vez, un poquito con Veracruz Norte, Veracruz y San Luis Potosí, pero su distribución principal está en el estado de Tamaulipas. También importante para el estado, se hace una pasta con los frutos y se hace un atole, se mezcla con masa y hacen así varios productos. Y igual también es una planta melífera. Y otra planta muy importante para todas las zonas áridas, que es la lechuguilla. Hace días estuvimos ahí en Miquihuana y vimos este lechuguillero cómo estaba tallando estas hojas de lechuguilla abajo un mezquite y luego las pone en esa estructura que se llama Oaxaca. Y pues esta es ya una imagen de la fibra blanca, ¿no? que se va a utilizar para hacer cordeles y otro tipo de cosas. Bueno, aquí está la imagen de la lechuguilla. Es muy común, sin embargo, la gente en el campo diferencia, dice, hay lechuguilla amarilla, lechuguilla verde, lechuguilla no sé qué. Y le digo, pues es la misma especie. No son iguales y la fibra es diferente. Y tenemos que ir a buscarla en tal lugar. Entonces son como ecotipos. Y la buscan, si está en la ladera es así, si está en el suelo es así. Interesante, ¿verdad? Porque para nosotros es la misma especie, pero la gente de campo dice que son diferentes. Habría que hacer algún estudio ahí más profundo. Y bueno, el chile piquín que en la época de producción desplaza por totalmente al chile serrano, a los otros chiles, y la gente se vuelca en los mercados o aquí en las calles, en las carreteras, y la gente vende chile piquín. Y está caro el chile piquín.
pero la mejor salsa es de chile piquín y dicen que no hace daño. No te causa problemas posteriormente. Entonces, alimento preferido de los pájaros y de los tamaulipecos y de mucha gente seguramente también. Los garambullos, que son comunes en Tula y que se han hecho famosos porque se recolectan los frutos y se ha hecho la famosa nieve de garambullo y de otras cosas, ¿no? Se hacen nieves de chochas y nieves de nopales y de tantas cosas aquí, muy interesantes. Pero bueno, esas son cosas que son como los regalos del desierto. Virtilocactus geometrizans es el nombre científico. Las pitas, tenemos varias especies de yuca, yuca glífera, yuca trijuliana, yuca carnerosana, y todas dan flores comestibles, que son las chochas, y todas dan frutos comestibles, que son los dátiles, que no le piden nada a los otros dátiles de las palmas. Para mi gusto son mejores estos. Y bueno, y son parte importante ya también del paisaje y les utilizan como plantas ornamentales. A mi esposa le gusta cocinar las chochas muy bien y no amargan, como otras personas. No sé, ella algo le hace ahí que no sabe la receta para que no tengan un mal sabor y que sean agradables al gusto. El orégano, que también es un condimento importante. Tenemos varias especies de orégano, pero el más común es Lipia berlandieri, que está en los matorrales de aquí de Tamaulipas. También está Poliominta, que en las zonas altas y más frías. Pero Lipia berlandieri es el orégano chino, es el orégano más común que tenemos. Acacia berlandieri, el guajillo, que es una planta forrajera por excelencia y que se utiliza también en zonas rurales para variar, o sea, las varas que llevan ahí las paredes para poder hacer el tejido y el enjarre de las paredes de las casas rústicas. También es una planta melífera. La nacahuita, que es muy característica de aquí de la zona, con estos frutos que son dulzones, también se pueden comer. La almendrita también se puede comer, está muy sabrosa, es como un piñón. Son muy buenos para la tos y para todas las afecciones respiratorias. Ahora la gente dice para el COVID, nacahuita, las flores de nacahuita y el fruto de nacahuita. Y aparte es excelente forraje para el ganado. Florece casi todo el año. Y bueno, están otras que son no tan queridas, pero son parte de los matorrales. No son espinosas como Carwinsca humboldtiana, que es tóxica. El tullidor, si el ganado se lo come, en época de sequía se tuye. Y pues puede haber ahí problemas, ¿verdad? Un niño se intoxicó aquí hace poco, bueno, hace unos años y me llamaron, yo no soy médico, pero les pude decir cuál era el nombre científico y pudieron hacer un antídoto para que el niño no muriera por intoxicación. Lamentablemente tenemos amenazas en los matorrales tamaulipecos, la sequía por un lado, el sobrepastoreo, especialmente por cabras, especies introducidas como el marrano alzado, estos cerdos europeos que han llegado aquí en los ranchos cinegéticos y se han escapado y que ahora es un problema. Y por otro lado, bueno, este asunto de los energéticos que están haciendo la explotación de los mantos gasíferos y están destruyendo los matorrales, sobre todo en la planicie costera. Ha sido un problema. Bueno, pues gracias a Dios, afortunadamente tenemos acciones de conservación. La Laguna Madre es un área natural protegida y que tiene parte del matorral espinoso tamaulipeco. Necesitamos áreas protegidas acá en el altiplano, pero hay un jardín botánico regional, que es el Jardín Botánico Nacahuita, y bueno, pues ahí están los cenizos floreciendo, en esta época también todavía, y pues está haciendo una educación ambiental con la gente. Se tienen ahí las etiquetas, se dan visitas guiadas con los niños, con las personas, los visitantes que vengan aquí a Ciudad Victoria, esto está en Ciudad Victoria. Y bueno, y finalmente pues agradezco yo al maestro González Medrano el habernos inculcado, cuando venía aquí me decía, compañero, paisano, yo pensé que él era de Tamaulipas, pero después me dijo su esposa que no, que él no, se sentía tamaulipeco, pero no era. A él le dedico esta presentación. Gracias, maestro, por este amor que nos inculcó por los matorrales. Para él un homenaje y que siga trabajando y enseñando desde el cielo. Pues muchas gracias
por su atención. Si tienen preguntas, adelante. A ti, Arturo, muchas gracias. Bueno, vamos a dar... No dejo de compartir. Sí, vamos a dar paso a preguntas si hay por ahí del público. Oscar ya hizo 2 preguntas. Las puedo leer para que no se autopregunte. Okay. Tenemos tiempo. Dice Oscar, ¿qué tan conservada está la vegetación del matorral tamaulipeco de las planicies en comparación con los encinares y la vegetación boscosa de las sierras de Tamaulipas? Esa es la primera. Bueno, pues lamentablemente el matorral se ha perdido bastante en el norte por cambios de suelo con motivos agrícolas y pecuarios, y comparado con las zonas serranas que están mucho mejor conservadas, los encinares han estado impactados, los bosques de pino, pero la verdad es que están en mucho mejores condiciones que los matorrales. Entonces sí tenemos que hacer algo por cuidar lo que nos queda de matorral espinoso tamaulipeco. A ver, me extiendo tantito, al cabo tenemos tiempo. Algunas veces en alguna plática escuché que, viendo el panorama nacional, la vegetación desértica estaba mucho más conservada, mucho más, los ecosistemas estaban tenían mayor integración que sus ecosistemas, que el resto de los ecosistemas de México. Y uno que ha andado por matorrales y cosas de esas, pues sí ve, digamos, lo que tú has descrito, a veces zonas con matorrales que han sido perturbadas muy fuertemente, y otras veces ve zonas en las que hay un saqueo selectivo, ¿no? Y pareciera que el matorral está ahí como íntegro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿en qué sentido? Sí, comparativamente, por eso te preguntaba de los matorrales tamaulipecos Sí. con relación a la vegetación de la sierra. Sí. Si uno pensaría que uno está más conservado que otro, porque, no sé, a lo mejor uno piensa que en los bosques pues hay madera y otros productos útiles que se sacan árboles y se explotan con mayor intensidad que los matorrales, que a veces para muchos es tierra abandonada, ¿no? Sí. Entonces uno podría pensar que está más conservado el matorral. Pero entonces cuando escucho comentarios de que puede estar más conservado, precisamente más conservado el matorral que los bosques o otras vegetación, pues como que tiene sentido. Pero allá en el noreste de México y en otros lados del país, yo creo que tú todavía no nacías cuando había el programa de tumbar los matorrales para sembrar actividades agrícolas, ¿no? Había hasta ¿cómo se dice? Incentivos económicos, ¿no? Y se derribaron kilómetros de matorral completamente. O sea, entraba el bulldozer y levantaba, no sé si tienen ustedes algún estudio, era impresionante, ¿no? Pasar por esos lugares de Nuevo León, de Tamaulipas, donde había matorral y ahora no había nada para que se sembrara, pues vete a saber, frijol o qué, ¿no? Entonces, por un lado uno pensaría que sí, el matorral, así como el mapa que presentaste, el matorral tamaulipeco, hay áreas donde pues ya no queda nada, ¿no? Sí. Pero por otro lado, también hay evidencias, quizás no en Tamaulipas, de que hay matorrales, pues que ahí siguen, al menos fisonómicamente. Por eso es mi inquietud de cómo está por allá, en esas tierras del cuero y de... Sí, pues hay porciones que están bien, muy bien, pero pedazos pequeños. Está muy fragmentado, o sea, no podemos encontrar una extensión así continua en matorral espinoso tamaulipeco, pues porque ya está un ejido, porque ya está una parcela, porque ya no existe nada ahí. Es un campo de otra cosa, de esos exploratorios.
Sí ha sido difícil. Sin embargo, yo creo que se puede hacer algo por el matorral espinoso tamaulipeco y los matorrales en general. Esta resiliencia que tienen estas comunidades en realidad es sorprendente. El hecho de que hayan soportado la sequía durante tanto tiempo y se hayan adaptado a estos ambientes también les ha hecho fuertes, ¿no? Para poder sobrevivir en medio de estas presiones antropogénicas que tienen todos los días, todo el tiempo. Gracias, Arturo. Eduardo, dejo mi segunda pregunta para dar pie a otras que han aparecido en el chat. Ok, hay una cuestión ahorita de un estudiante y eso es muy bueno en estas charlas. Es una pregunta totalmente básica para nosotros, pero para ella a lo mejor es importante aclararle. Dice, tengo una duda sobre las formas de vida de una planta, colectar datos como diferencias entre arbustos, hierbas, y el matorral es un buen ejemplo para hacer este tipo de aclaración. ¿Qué puedes comentar, Arturo, al respecto? Bueno, para los estudiantes que me gusta aclararles esto le dije, bueno, todas las plantas las podemos dividir en 3 formas biológicas básicas: árbol, arbusto y hierba, aunque haya sus intermedios. Y cada forma biológica puede tener una forma de vida. Normalmente la forma de vida es erecta para todas las plantas, pero podemos tener formas de vida rastreras, trepadoras, epífitas. Y en el caso aquí de los matorrales, a lo mejor lo que ella está refiriendo más que formas de vida son las formas biológicas. Estas hierbas, estos arbustos, estos matorrales que ocupan los diferentes estratos en la estructura de una comunidad de matorral. Entonces, en las tablas que yo les presenté ahí de ejemplos, veíamos, el estrato arbóreo, pues, aunque en los matorrales difícilmente hallamos árboles muy grandes, pero sí por encima de los 3 metros, 4 metros, ahí hay, o en los submontanos que son más altos, podemos encontrar estas formas biológicas arbóreas. Y en el estrato arbustivo, que va normalmente de 1 a 3 metros, pues ahí sí muchos arbustos. Aquí lo interesante de esta zona de los matorrales es de que el concepto de arbusto, y mucha gente no lo aclara, el árbol, pues decimos, es una planta leñosa, con tronco definido y copa, mayor de 3 metros. Pero los arbustos, normalmente decimos, bueno, puede ser entre 1 y 3 metros, pero aquí que normalmente no tienen un tronco definido, sino que los tallos nacen desde la base, están ramificados desde la base, y precisamente es la forma que les dan, esta forma abigarrada que tiene el matorral, los matorrales de zonas áridas, cómo están adaptándose para poder captar la mayor cantidad de luz, y no es hacia arriba, sino hacia los lados. Y entonces es interesante cómo son dominantes esta forma biológica dentro de los matorrales, ¿verdad? Los arbustos y subarbustos. Y bueno, están las formas herbáceas o las cactáceas globulares que están ahí en la parte del sotobosque, pues que también pueden ser importantes. Nada más 2 comentarios sí interesantes de Mané y Cristóbal, que yo mismo también lo desconocía, el fracking allá en Tamaulipas, que sí es bueno hacerlo, pues, más difusión, que la gente conozca, y las desventajas que tiene este proceso extractivo de carbohidratos, hidrocarburos. Hay una pregunta aquí más, dicen, de Noel, ya me ando confundiendo. Y si tiene nociones de arbolado urbano por su libro, ahora considera que los árboles de las zonas áridas sean una opción viable para forestar las áreas metropolitanas con la finalidad de no tener problemas de la escasez de agua y también por la incidencia de radiación solar tanto directa como reflejada por los edificios. Es decir, me imagino que se refiere a estas plantas de este tipo de matorral. ¿Qué tan útiles pueden ser para ponerlos como árboles en zonas donde toleren este tipo de clima? Bueno, donde pueden tolerar este tipo de climas, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo, y es deseable y así debe de ser. Yo aquí me ando peleando con la gente del municipio y luego hay gente que dice, no, es que yo sé arquitectura del paisaje y traen las plantas de Europa o de Sudamérica. Y pues aquí tenemos una vasta diversidad de especies. No tienes que regarlas, siembra una cahuita, siembra un potro, siembra una gavia, un ébano, es muy bueno. Entonces, es más, a veces dice la gente, pues es que no están bonitas. Claro que sí. Hay leguminosas que se llenan de flores totalmente. La salpinia mexicana es muy vistosa. No le pide nada a salpinia pulquérrima, ¿verdad? Porque en realidad son plantas muy vistosas. Y bueno, y muchas de las cactáceas. No estoy hablando que vayan a saquear las plantas y las lleven, pero sí, ya hay programas aquí
que la misma CONAFOR está entendiendo un poco a poco y los viveros están empezando a reproducir anacahuitas, cenizos, y pues para que la gente los plante, ¿verdad? No tiene que gastar tanta agua. Muy bien, muchas gracias, Arturo.